Vamos a ver cómo valorizamos startups. Entendiendo que la valorización de una startup es, digamos, distinta, cualitativamente distinta, a la manera como se hace la valoración de una empresa. En el caso de una empresa, los flujos están más o menos definidos, hay una experiencia comprobada, porque de alguna manera la información o el 100% de la información está en los datos del pasado de la empresa. Y si bien es cierto, nada garantiza que los resultados del pasado se repitan en el futuro, se pueden hacer técnicas para poder hacer una proyección de flujos, una predicción, y con ciertos parámetros se puede establecer ciertos criterios de predictibilidad del flujo de caja futuro que va a permitir dar el grueso del valor de una empresa. En el caso de una startup tenemos algo distinto, porque en el caso de una startup esto es algo que recién empieza, esto es algo que todavía no tiene unos flujos definidos, no hay una experiencia, digamos, absolutamente constructiva que te permita identificar la predictibilidad de los flujos de caja futuros, y entonces hay como un tema más incierto. Entonces aquí, más que jugar a un juego de probabilidades de flujos, lo que hay que establecer es cuáles son las bases del músculo que genera la atracción en la startup. ¿Esto qué significa? Hay que entender qué cosa persigue la startup, qué problema soluciona y cuánto valor está dispuesto a pagar el cliente por esa solución. ¿Cuál es el problema que la startup soluciona y cómo ese valor se traduce en flujos flujos potenciales y después en flujos reales para el desarrollo del emprendimiento, para el desarrollo de la startup en sus distintas etapas? No perdamos la perspectiva de que desde el punto de vista del inversionista, acá lo que interesa es el salto de valor, de manera que vamos a establecer una valoración inicial a partir de la cual esperamos un salto de valor como criterio de salida. Es una valoración inicial para el criterio de entrada y esperar un salto de valor para tener un criterio de salida. La inversión requiere estimar este punto de entrada y estimar un valor de salida, porque justamente lo que se busca en una startup, que es una empresa que recién empieza, tecnológica, y entonces lo que se busca es ganar ese salto en la escalera de escalabilidad, y ese salto de valor es lo que se persigue como inversión. Entonces, dicho eso, es importantísimo entender cómo en el caso de una startup se generan los números, cómo se generan las cifras. Por eso es importante desglosar el plan de negocio de la startup. Y en ese plan de negocio de la startup, las métricas tienen que estar muy claras. Se buscan métricas que persigan la atracción. ¿Esto qué significa en la práctica? Esto significa en la práctica entender, por ejemplo, cosas tan simples como cuál es el costo de adquisición de un cliente. Entendiendo por el costo de adquisición de un cliente, no solamente los costos de marketing y los costos de, digamos, inserción que puedas tener para insertar un cliente en tu modelo de negocio, sino también todos los descuentos que tienes que hacer para hacer que el cliente esté ahí presente. Y entonces hay una estrategia de descuentos y hay una estrategia comercial y hay una estrategia de marketing para poder traer un cliente a la mesa. ¿Cuál es el costo de adquisición de un cliente? Eso tiene que estar muy claro. Así como tiene que estar muy claro es cuál es el loan to value de ese cliente, es decir, cuánto va a dejar en la mesa a ese cliente, cuánto va a dejar en la mesa a ese cliente, cuál es el valor que trae el cliente a la mesa, al negocio. Y entonces, si tú tienes eso te da una fuerte idea de la conversión, donde tú necesitas un costo de adquisición lo razonablemente necesario para ponerlo en la mesa con la mayor cantidad de valor que ese cliente puede entregarte de manera racional, ¿no? Esto, a la par, eso te mide la fuerza del músculo, pero el crecimiento te lo miden los ingresos recurrentes y qué tanta velocidad tienes para escalar esos ingresos recurrentes. Es decir, cómo esos ingresos recurrentes por semana se convierten en ingresos recurrentes por mes, se convierten en ingresos recurrentes por año, y cómo esa velocidad se multiplica en varios múltiplos de X para poder determinar la escalabilidad del negocio.
Una de las características de las startups es que las startups tienen que ser escalables. ¿Y qué significa escalable? Escalable significa que puedo llevarla a un múltiplo superior, a un 2x, a un 3x, sin la necesidad de incorporar más humanos al proceso, más recursos al proceso. De manera que sin incorporar más, digamos, recurso humano o recurso operativo al proceso, este negocio se multiplica. Eso es escalabilidad, eso es lo que se busca. Recuerden que en la definición de startup está que la startup es una organización o una empresa que es capaz de solucionar un problema real, un problema de la industria, el negocio, el mercado, los servicios, y es capaz de solucionarla con un modelo, digamos, tecnológico, con una fuerte base tecnológica, con un software, un algoritmo, algo con base tecnológica, pero que tenga la característica de ser escalable. Si no lo es, no estamos frente a una startup. Entonces, dicho eso, ya definido qué cosa es una startup, nos interesa saber qué tan rápido puede escalar sus ingresos recurrentes. Esa velocidad de escalamiento de los ingresos recurrentes, combinada con la potencia de conversión del músculo entre el costo de adquirir un cliente nuevo y el ingreso que te trae por cliente, son métricas clave que te permiten identificar cuál es el valor de esa startup y hacer una proyección sobre una base de fundamentos importante, interesante. A partir de ahí se establecen esos potenciales flujos de caja futuros y esos flujos de cajas futuros son sometidos a análisis de sensibilidad para ver los distintos escenarios a los cuales con los cuales se puede llegar a establecer flujos de caja predecibles en un horizonte de tiempo que sabemos que es corto, en tanto en términos tecnológicos, para el sector tecnológico los largos plazos son bastante cortos, ¿no? Entonces, el largo plazo en un tema tecnológico pueden ser apenas 6 meses, pueden ser apenas 4 meses, 6 meses. Entonces, depende del tipo antes de llegar a correrte un riesgo de obsolescencia que tienes que incorporar como banderita en el due diligence de inserción de esta startup como sujeta de potencial inversión. Entonces, en ese contexto, hay un conjunto de métricas clave que tienen que ser muy claras, unas 2, 3 o 4 métricas clave muy claras que puedan fundamentar esta palanca de valor para saber cómo poder estimar el valor de una startup, en qué parte, en qué piso de la escalera me sitúo para poder estar esperando ese potencial salto de valor. Este valor al cual se llegue es un valor que hay que comparar con los múltiplos de cómo se han adquirido empresas similares o compañías similares en otros, digamos, en otros entornos. Pero eso tiene un problema y es que una startup, a diferencia de una empresa donde podrías encontrar similares, en el caso de una startup es como mucho más difícil encontrar similares. Las startups son casi únicas, digamos, están solucionando un problema que pocos han solucionado. Entonces hay que calibrar y escoger específicamente cuál es el múltiplo al cual han llegado empresas bastante similares y poder hacer un trabajo para poder incorporar eso a la ecuación de valorización. Eso es, en resumen, la manera como hacemos la identificación de valor y la valorización de startups, a diferencia de la valorización de compañías tradicionales.